Hola mi gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, como ya habrán visto el título de hoy. ¿Es acaso que Jesús existió de manera histórica? Pues como sabrán, últimamente mucha gente ha estado discutiendo si en verdad Jesús existió o no, y la verdad que es un tema bastante debatido últimamente. Pese que ya en las academias ya esto estaba resuelto, hay algunos que no están de acuerdo y que piensan que Jesús es un mito y que no hay tipo de razón de que es una figura histórica, por lo tanto, terminan rechazando el Evangelio. ¿Es entonces, en verdad que Jesús existió como figura histórica? Pues en este caso, tengo varias razones para argumentar de que Jesús histórico sí existió y mostrar que sí tenemos fuentes para afirmar de que Jesús existió como figura histórica. Tácito, un historiador romano del primer y segundo siglo considerado el historiador más importante de Roma, dice: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo, que los odiaba, los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judeo, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Es bastante interesante porque primeramente habla de un Cristo, habla de un pueblo cristiano y ese pueblo cristiano toma su nombre de un tal Cristo y ese es nuestro Jesús. Es algo interesante que él diga estas cosas porque igual cuando leemos Lucas capítulo 3, en el versículo vemos una cosa muy interesante, habla del año 15. ¿Cuándo reina quién? Tiberio César, así que Poncio Pilato está hablando del mismo fecha o espacio de tiempo en el cual estaba Tiberio César, así que Lucas menciona a Tiberio y también luego menciona a Poncio Pilato, que era que gobernaba en la provincia de Judea. Así que esto es muy interesante que con un testimonio no solamente afirmamos la historicidad de Jesús, sino que de igual manera podemos utilizarlo para entender o ver la intencionalidad de Lucas, para dar una data que sea precisa. No se está hablando cualquier espacio de tiempo, sino que estos sucesos ocurren en el año 15, conectaba a Tiberio César y Poncio Pilato estaba gobernando en la provincia. San Lucas capítulo 3. Versículo 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La segunda referencia que tenemos sería Seudónimo, que aquí en las autonomías el secretario en jefe de Adriano y en dos escritos muy breves, pero nos da luz en la que Cristo y también a los primeros cristianos, el primero dice: como los judíos continuamente estaban causando disturbios a instigación de Presto el Claudio los expulsó de Roma. El segundo dice: luego del gran fuego de Roma castigos fueron infligidos en los cristianos, una secta profesando una nueva creencia religiosa. Aquí vemos nuevamente dos fuentes hablando del grupo de los cristianos que su nombre viene, ¿de quién? De Cristo, del llamado Cristo. Haciendo referencia a Jesús. La tercera fuente sería de Plinio, el joven era un autor y administrador romano. Lo más interesante de Plinio, hace una carta para el emperador, trabajando en el momento, las persecuciones bien grandes al pueblo cristiano y él escribió lo siguiente. También declararon que la suma de su culpa o error no llega más que esto. Se habían reunido en forma regular antes del amanecer en un día fijado para cantar versos en forma alternada entre sí, en honor de Cristo como a un Dios, y también se habían comprometido con juramento, no con fines delictivos, sino para abstenerse del hurto, del robo, del adulterio. Y sigue mencionando otras cosas que estaban adquiriendo, así que muy interesante aquí. De igual manera, vemos como Plinio habla sobre un grupo para los cristianos que estaban honrando a Cristo. Nuevamente hay una mención directa a Jesús y cristianos, no tan solamente esto nos sirve como una fuente histórica en el de Jesús, en que Jesús en una persona histórica, sino que nos da luz de cómo estos cristianos veían a Jesús. No lo veían simplemente como un profeta, como un maestro o como un rabino, sino que lo veían como un mismo Dios. La cuarta y última fuente sería Josefo, fue considerado el historiador más importante del primer siglo. Describe en Antigüedades Judías algo muy interesante y ha sido un testimonio bastante controversial que, empleado mucho, voy a hablar un poquito más en detalle luego, dice. Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles.
Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existen la agrupación de los cristianos. Es bellísimo cuando vemos este testimonio, pero parece que hay alguien que afirma absolutamente todo irreferente a Cristo. Ahora tenemos que ser prudentes y tenemos que ser honestos. Sabemos que el testimonio de Flavio Josefo no es del todo auténtico, sabemos que él nunca hubiese dicho, si es lícito llamarlo hombre, no hubiese dicho que literalmente él era el Cristo, jamás hubiese dicho que realmente resucitó de entre los muertos, así que sabemos que hay una interpolación en el texto y sabemos que no todo el texto es auténtico, pero si tenemos otras cartas de otros escritos de Pablo de Flavio Josefo hablando, por ejemplo de Santiago, el hermano de Jesús, de aquel que era el conocido o el llamado el Cristo. Así que lo más seguro aquí cuando dice que era el Cristo, eso es una interpolación luego de cristianos que quisieron alterarlo para utilizar evidencia quizás a favor de su creencia, pero hoy por hoy, sabemos que son interpolaciones porque también conocemos lo que era lo más probable, lo más cercano a lo que Flavio Josefo hubiese dicho. Así que Flavio si no hubiese dado ningún indicio quizás de la deidad o la resurrección de Jesús, pero lo que sí tenemos claro es que Josefo hubiese dicho que aquel tiempo existe un hombre llamado Jesús y era considerado un sabio, que era un maestro y que tanto gentiles como judíos le seguían, y que fue delatado por los principales de los judíos, y Poncio Pilatos lo mandó a la crucifixión. Es más que suficiente para hablar de Jesús, más que suficiente para dar afirmación igualmente como el testimonio de Tácito sobre los evangelios, porque eso es lo que hemos plasmado en el evangelio. Esas son las 4 fuentes no cristianas, 4 personas que no sacaban ningún tipo de provecho a hablar sobre Jesús y lo que estaban hablando aquí. Son figuras reconocidas, respetadas, en especial Josefo y Tácito. Literalmente hay tantas fuentes que se pueden buscar para afirmar que Jesús sí existió como figura histórica. Bueno gente, eso sería todo por hoy. Si les ha gustado el video, no duden darle like y compartirlo para que más gente puedan verlo. Si tienen alguna opinión o una sugerencia, los leo en los comentarios. Se me cuidan y que tengan buen día.